Fondo Cultura Económica Ecuador en esta plataforma virtual. Hoy tenemos como invitado a Jorge Luis Gómez, a quien le agradezco mucho por estar aquí presente virtualmente, y a Estefan Vinolo por haber hecho la gestión de que este excelente profesor esté con nosotros. José Luis Gómez estudió filosofía en la Universidad de Chile e hizo un doctorado en Alemania con el que se recibió en la PUCE. Actualmente trabaja en la Universidad San Francisco de Quito y el tema que vamos a, bueno, no vamos porque él es el que va a abordar, es el Foucault de vigilar y castigar. José Luis, muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra para que pueda empezar la ponencia. Bueno, agradezco mucho a Estefan, a ti, al Fondo de Cultura, porque, bueno, se trata de difundir la filosofía. El problema, y el único problema, es que los filósofos son un poco complicados, y a dejar de ser complicado es abandonar la filosofía. Entonces, van a tener que soportar un poco de complicación, puesto que me toca hablar nada menos que de un libro, imagínense, o sea, ya es mucho, ¿ya? Y un libro tremendamente profundo, complicado, difícil, un libro que se publicó hace aproximadamente 46 años y que representó todo un, ¿qué puedo decir? Una vanguardia, producto de Mayo 68, la gran rebelión estudiantil en París, 1968, y todas las personas que hacían parte de esto tenían una visión, como era muy típico en este tiempo, de un sentido revolucionario, de una concepción de transformación de la sociedad. Precisamente en esta época era muy importante el marxismo, eran las doctrinas marxistas, y los intelectuales por lo general eran marxistas, o eran muy pocos aquellos intelectuales que no fueran marxistas en la época. Estoy hablando del 1970 o 1968. Entonces, en esta época de grandes revoluciones y levantamientos sociales y de crisis capitalista, crisis del sistema, podríamos decir en el caso del petróleo, está como una especie de éxtasis de los precios del petróleo, pero al mismo tiempo viene inmediatamente la restricción, las guerras, y podríamos decir la parte más oscura del siglo XX, ¿no? Digo, la parte oscura en el sentido de el sistema de consumo, la agresión a la naturaleza, etcétera. Pero era, ¿cómo se llama?, determinante en esta época el marxismo, su doctrina de la liberación de la sociedad, su doctrina de que se acaben las injusticias sociales, y que, como les digo, ser marxista y ser intelectual era una igualdad que nadie discutía, ¿no? Lo interesante, ¿y por qué digo esto? Porque Vigilar y Castigar muestra de 1975 un giro en relación al marxismo, o no tanto un giro, tal vez una palabra muy bondadosa, más bien es una crítica al marxismo y sobre todo a la teoría del poder del marxismo, ¿no? Y fundamentalmente en Francia, la publicación en esos años de una publicación de Louis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado, que hacía cuenta de, a la vez Althusser fue profesor de Foucault, daba el testimonio de que el poder era la ideología burguesa que produce una cultura, produce una forma de ser, determina un tipo de comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esta crítica de Foucault es básicamente porque él considera que situar al poder solo en el Estado era ya, para él, era ya una discriminación, era en alguna medida no entender el Estado, perdón, no entender el poder y no entender lo que significaba el poder más allá de simple y llanamente una circunscripción al Estado y un poder que se maneje desde la cultura, y que se manipule la cultura y que se crean en una estética, en un arte, en una forma de vida, en un sistema de, digamos, algo así, sumiso, dócil al sistema capitalista, ¿no? Pues bien, Foucault considera que esa es una limitación. Esta es la primera
podríamos decir, el enfrentamiento de Foucault contra la teoría del poder del marxismo y sobre todo encarnada en este libro de Louis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. A Foucault le parece ingenuo, el poder para Foucault es mucho más amplio. En una palabra, Foucault, la problemática de vigilar y castigar es ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder político? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y de qué manera ejerce cómo se impone en la sociedad y cuáles son sus características centrales? Eh, en cierto sentido, podríamos decir que esta es una nueva teoría del poder, vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión es una nueva teoría del poder y como les digo, un gran enfrentamiento al marxismo y sobre todo a la concepción del poder como estrictamente como una capacidad de ordenación disciplinaria manejada por una clase y determinante en la moral, en el arte, en la política y en todo. Pues bien, lo primero que hay que tener claro es que vigilar y castigar de Foucault es una nueva teoría del poder. Tenemos que partir de ahí para tratar de entender esto, puesto que Foucault venía hace muchos años, antes del 75, se dice por lo general en los 70, Foucault venía en la participación de grupos políticos, de grupos de investigación de las prisiones. Este fue como el hilo conductor de una reflexión sobre el poder, en donde Foucault, tanto en Francia cuanto en los Estados Unidos, visitó muchas cárceles y, podríamos decir, investigó la institución carcelaria de su tiempo en Francia y también, como digo, en los Estados Unidos. Pero esta investigación va mucho más lejos y se trata más bien de entender cómo el capitalismo, esta nueva forma económica y mental de la humanidad que comienza a finales del siglo XIX, imponía o intentaba imponer un criterio de dominio con respecto a la sociedad. A Foucault le parecía que la afirmación de Althusser, en este caso, era demasiado ínfima en relación a la profundidad del poder, ¿no? Entonces, Foucault hace un estudio en ese libro sobre una comparación que en todos sus libros, en Las palabras y las cosas, siempre hace una comparación histórica, hace un corte histórico entre lo que él llama sociedad clásica, que va del siglo XVI, XVII y XVIII. Eso le llama él sociedad clásica y la modernidad. La modernidad comienza en el siglo XIX. Este umbral, como llama Foucault, es estudiado a lo largo y ancho de todas sus investigaciones, la famosa época clásica y el ingreso a la modernidad. Pues bien, en este estudio, Foucault menciona que la época clásica, o en la época clásica, con el rey, el suplicio era mucho más evidente y más público. Se trataba de descuartizar en la plaza pública a los delincuentes, a los violadores. Había un show enorme donde se paseaba por la calle de París al detenido desnudo en una carreta y se lo llevaba a un escenario en donde se lo descuartizaba públicamente con muchos caballos y era un show dantesco de sangre y también de borrachera de los asistentes. Esta cuestión del suplicio público es lo primero de lo cual parte. Dice que el suplicio público en la época clásica era público, era evidente, era un show en la plaza pública, en donde el rey demostraba el poder a sus súbditos, a todos los ciudadanos, a través de no vas a ser como Damián, el ajusticiado, porque si vas a ser como Damián, vas a terminar descuartizado en miles de pedazos en la plaza pública de París. Parte así, y luego Foucault antepone a ese mismo marco una cárcel del siglo XIX. Y dice, ya no vemos suplicio ni sangre, sino vemos aislamiento corporal. Estos seres que viven en las cárceles están aislados, están observados y tienen un régimen de vida, de disciplina
para la reinserción que ellos necesitan. Este contraste entre el suplicio y el nacimiento de la prisión en el siglo XIX es lo que va a marcar toda la investigación. ¿Qué es lo que quiere decir en esta comparación? Quiere decir que el poder se va reajustando de acuerdo a una época. Lo fundamental del poder es siempre la docilidad de todos, dulcificar las penas, buscar para cada pena aquello que le corresponde. Por ejemplo, robar un celular es una cosa y matar a una persona es otra. Cada delito tiene una punición, tiene unos años de cárcel y tiene unos años de sufrimiento. Esta cuestión nos lleva a pensar a Foucault que con el ingreso de la modernidad del XIX, el capitalismo alcanza toda su riqueza, todo su poder, todo su desenvolvimiento y muestra que se trata de transformar el sistema del suplicio público en un sistema mucho más oculto, velado, un asunto mucho más jurídico y asunto del derecho, de abogados, de jueces. El poder ya busca una determinación de cada delito y al mismo tiempo quiere ser ejemplar en cuanto a la prevención de la delincuencia. La prisión, a comienzos del XIX, nace por una serie de discusiones sobre la penalización como tal, si debemos penar más, si debemos ser más estrictos, etcétera, etcétera. Toda esta cuestión del umbral de la modernidad nos muestra que el poder de lo público y del suplicio público pasa a la prisión como un velamiento, pero con un sistema disciplinario que a Foucault le hace exponerlo en todas sus fases. Básicamente, Foucault en sus orígenes menciona que en los cuáqueros norteamericanos, que es una secta extremista protestante inglesa norteamericana, había un sistema de penitencia. Podríamos decir los cuáqueros norteamericanos eran los seres más, podríamos decir, los que más utilizaban la penitencia para pagar tus deudas. Foucault piensa en el 73, es decir, un poco antes de la publicación de Vigilar y Castigar, que la base de la prisión viene de los cuáqueros norteamericanos y de la idea de la penitencia. Por eso la primera palabra de la prisión de Pensilvania es penitenciaría de Pensilvania. Penitencia, penitenciaría. Esto quiere decir que en primera instancia Foucault cree que es una, podríamos decir, es una deuda con la penitencia cristiana en extremo de los cuáqueros protestantes norteamericanos. En cierto sentido, aquí Foucault intenta observar un cruce entre el modelo de la moral cristiana del mundo medieval, que se transforma en renacimiento y que todavía es parte de del suplicio público y contiene todavía aspectos de ella. En cierto sentido, la prisión en primera instancia, porque luego la idea la va a transformar. En primera instancia, la penitenciaría es una nueva forma de administración del poder. ¿Qué significa nueva administración? El poder ya no constituye solo un horizonte del derecho, de abogados y de jueces, sino que también contribuye en una serie de ciencias sociales, podríamos decir, en el ejercicio del poder moderno del siglo XIX en adelante hasta hoy, contribuye no solamente el mundo del derecho, sino también las ciencias sociales, la educación, la moral. Foucault incluye en todo este dispositivo de la prisión como el resultado de la ciencia y de las técnicas modernas. En alguna medida, la prisión no es más que un laboratorio de la disciplina capitalista moderna como control de los cuerpos, ¿no? Esta cuestión, que a mi modo de entender podría ser un tanto exagerada, Foucault la presenta mediante esta siempre comparación con el pasado y de cómo la lectura que él hace del poder en la modernidad
es una, podríamos decir, tiene una tradición inmediata y obedece siempre este pasado de la época clásica. Tarde o temprano no es más que una modificación, pero esta modificación tiene características precisas. En primer lugar, se trata del aislamiento corporal en la prisión, en la celda, y esto para Foucault significa que no solamente se trata del cuerpo del condenado, sino también de su alma. Se intenta que en el aislamiento él considere, verán aquí el sentido de penitencia, él considere que los actos cometidos en los cuales tiene que pensar en el aislamiento deben estar determinados por sus faltas, están determinados por sus faltas, y que él lo que debe hacer es liberarse de ellas. Podríamos decir eso que en el ámbito de la religión se llama contrición moral, ¿no? Él debe tener esa contrición moral y, por así decir, salir de este aislamiento, puesto que se lo merece, para librarse de esta culpa. Esta primera lectura muestra, por así decir, y a mi modo de entender, creo que Foucault se dio cuenta que era un poco, ¿cómo se puede decir? Un poco romántica, tal vez por el hecho de que, bueno, descubrimos que el origen de la prisión en la modernidad es la penitencia cristiana. No había más que eso. En cierta medida, como que observaba que su tesis no tenía ese sentido escandaloso que siempre buscaba Foucault de escandalizarnos a todos y de algo así como, si no has leído Vigilar y Castigar, eres un bobo o algo por el estilo, ¿no? Pues bien, más allá de la penitencia, hay un sistema de vida en la cárcel que está determinado por el espacio y el tiempo. El tiempo es un criterio de organización de los ejercicios, del control del cuerpo y sobre todo, podríamos decir, estas dimensiones espaciotemporales del aislamiento están predeterminadas por una observación constante o panóptico. Los reos deben saber que los están observando, puesto que así se alimenta el sentido de la penitencia. Las arquitecturas del siglo XVIII, de Bentham, generan inmediatamente la idea para Foucault de que el panóptico, por ejemplo, el penal García Moreno, es un panóptico. E incluso hasta hace poco se dice, bueno, no hace poco, yo tengo 30 años en el Ecuador, se decía en los periódicos el panóptico García Moreno. Panóptico significa una construcción en cruz, con un centro, y el centro lo observa todo. Todos los sistemas carcelarios modernos y privados que existen hoy en los Estados Unidos tienen el mismo sistema panóptico. Es decir, 2, 3 vigilantes están o con pantallas de televisión observándolo todo. El delincuente debe saberse observado. Esta primera visión de la prisión, recuerden que el libro es nada menos que el nacimiento de la prisión, cómo nació la prisión moderna. Pues bien, todo hasta ahí no parece demasiado escandaloso ni nos llama mucho la atención. Hay una historia del ajusticiamiento y de la punición, y Foucault no hace más que engarzarla al modelo moderno a través de la prisión. Hasta el momento no nos dice mucho. El libro, a mi criterio, cobra más importancia cuando Foucault observa desde un comienzo, para el buen lector, no para todos los lectores, de que al final del suplicio en Francia, en la plaza pública, había un desorden social generalizado. Todos se habían dado cuenta de que el ajusticiamiento generaba la borrachera de todo el pueblo, de todo París, y incluso los borrachos querían que no se asesinara al delincuente, sino que se asesinara al verdugo. Esto comenzó a ser normal en los finales de la época clásica, cercano a la Revolución Francesa, y en donde ya ni siquiera aparecía el rey, antes aparecía el rey. Acá en Sudamérica descuartizaron a varios, públicamente en la Plaza de Lima, descuartizaron a varios indígenas, dirigentes indígenas que decían representar al antiguo Tahuantinsuyo en el siglo XIX en Lima, Perú. Es decir, descuartizaban a los Daquilema de allá del Perú,
que se alzaban en contra del poder y eran descuartizados en la plaza pública con caballos y todo. O sea, lo que Foucault habla de época clásica, para nosotros en Sudamérica era siglo XIX, imagínense. Pues bien, esta desorden que generaba el suplicio impulsó a la reforma. Quédense con esa frase. El suplicio público y su maquinaria empezaron a fallar porque había un desorden social muy grande y ya no cumplía su propósito. Entonces había que reformarlo. Este dato le lleva a Foucault, por razones que vamos a mencionar, a comprender que lo que implica la reforma, lo que empuja la reforma, es una instancia que él va a llamar tempranamente, y es un vocablo que se inventa él, que no existía, que es ilegalismo. Hay un ilegalismo en el ejercicio del poder que genera un desorden muy grande. Ese ilegalismo es la actitud de los borrachos de todo París, que lo único que salían era a festejar, a emborracharse y a romper con la ley, porque la ley es el rey y el descuartizamiento del asesino es por orden del rey. Pues estos borrachos, repito, alzaban al delincuente y lo sacaban como rey de todos ellos y lo festejaban y se iban de parranda todos, y en eso terminaba. En cierta medida, Foucault piensa que todo ejercicio del poder conlleva una indulgencia del poder. En una palabra, el poder, cuando es pleno, deja que se cumplan algunas actitudes fuera de la ley, pero que las tolera. Esto es lo que va a llamar el ilegalismo. Al descubrir que el final del suplicio clásico termina con el ilegalismo, significa, dice él, que originalmente estaba previsto un grado de ilegalismo en la plaza pública. En cierto sentido, siempre las reformas del poder y la capacidad que tiene el poder de desarrollarse obedece al mecanismo de los ilegalismos que satura el poder, y el poder tiene que aplicar una reforma. El hecho de que los ilegalismos esté presente en todas las formas de poder, en los narcotraficantes, como en los sacerdotes, como en las amas de casa, como en los ricos vecinos que vivo, en el lugar en donde yo vivo, todos tienen una forma de ilegalismo. Esas formas de ilegalismo son siempre ilegalidades toleradas por el sistema. La cuestión es que estamos en el nacimiento de la prisión, estamos en la observación de por cómo nació y cuáles fueron las causas, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de que hay un mecanismo que parece que debe ser determinante. Si lo fue en la época clásica, ¿cómo lo es en la época del nacimiento del capitalismo? En cierta medida, el ilegalismo es inevitable. El ilegalismo es la indulgencia del poder que permite los robos de gallina, digámoslo así, porque eso no le afecta a nadie. En cierto sentido, todo el ejercicio del poder, incluso en el poder que estamos, en un país, como dicen, tan corrupto como el Ecuador, podríamos decir, esa corrupción está en México, está en Guatemala, está en Honduras, está en Chile, está en Uruguay, está en Argentina, está en Haití y está en todo el mundo. También está en Francia, en Manuel Macron, en el grupo de Manuel Macron, y también está en, ¿cómo se llama?, en Alemania con la Angela Merkel, que ahora está en una situación bastante complicada, precisamente en este sentido. Pues bien, lo que digo es, jamás debemos pensar que el ilegalismo es un asunto de Ecuador o de los narcos o de Alibaba y sus 40 ladrones. No, también entre los ladrones hay una tolerancia de ciertas actividades y hay una total intolerancia con respecto a otras. La pregunta es, ¿y qué mide o qué determina esto? La respuesta es, desde el punto de vista del derecho, la ley siempre incluye una forma de ilegalidad. En una palabra, cuando se dicta una ley en un barrio del Ecuador, todos buscan aquello que aceptar la ley, pero generar una manipulación, un muñequeo de su poder, de su sentido de constricción, de ordenamiento, pero que no signifique algo muy grave.
En cierto sentido, podríamos decir que, me atrevo a decir yo, que el consumo de drogas en el mundo es un ilegalismo de la sociedad capitalista, ¿no? Esto quiere decir que la sociedad capitalista se beneficia de ello. Todo poder se beneficia de los ilegalismos. Si los ilegalismos son formas de tolerancia que si bien rompen con la ley, pero el sistema necesita esa ruptura para poder alimentarse. Aquí la cosa se pone complicada porque nos estamos diciendo incluso que dentro de la idea del ilegalismo vemos que existe una forma de administración del poder, podríamos decir, de todo el poder y de todo el poder que existió en la humanidad, que cuando el poder se satura de sí mismo, el poder se satura del poder, provoca automáticamente la indulgencia. Recuerden que siempre los presidentes cuando dejan su cargo tienen una ley de indulgencia, es decir, de indultar a prisioneros enfermos o de ¿cómo se dice? De beneficios caritativos, básicamente. Los Estados Unidos ocurre también eso. También existe una larga tradición medieval, renacentista, de mostrar la nobleza del rey y del ejercicio del poder político del rey mediante las indulgencias. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una famosa ópera de... la ópera estaba cargada de esos ejemplos de reyes que indultaban a súbditos o como una demostración de lo que, de lo que Nietzsche llama la, el Machtbewusstsein der Gesellschaft, es la conciencia del poder de la sociedad. Esta cuestión de las indulgencias es muy antigua y muestra tarde o temprano que incluso está en Aristóteles, en la política de Aristóteles, aparece también una forma de indulgencia a través de un ejemplo de los espartanos y del ejercicio del poder de los espartanos en la mejor época de Esparta. Muestra también podríamos decir, bajar la guardia del poder y de satisfacerse incluso mediante la indulgencia y mediante suavizar las penas. La cuestión que todavía no entiendo es que si bien las indulgencias han sido siempre parte del ejercicio del poder, pero Foucault, a mi entender, utiliza esta idea que aparece en la genealogía de la moral de Nietzsche también, que aparece en la política de Aristóteles y una serie de textos antiguos, lo que significa que los antiguos ya conocían y los conocedores del ejercicio del poder ya conocían esto, pero en Foucault hay una utilización muy peculiar del ilegalismo. En primer lugar, el ilegalismo hace parte como central del análisis del poder en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Y con eso quiero decir, nada menos podríamos decir así, llevando las cosas a su extremo, que Foucault dice que el capitalismo necesita por un lado, esa conciencia de sobrepoder, pero al mismo tiempo los grandes beneficios del capitalismo y del capital obedecen siempre a formas de legalismo, ¿no? Lo que quiere decir es, como decimos nosotros los youtubers, que el sistema se beneficia con la venta de las vacunas, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, podríamos decir, eso es obvio. En alguna medida también habemos los sospechosos de aquellos de lo que pensamos de que la pandemia surgió precisamente por las vacunas y para el beneficio de las farmacéuticas, ¿no? Pero más allá de eso, podríamos decir que el desorden del poder y la esencia del poder para Foucault está en la intolerancia de los ilegalismos, o como él suele decir, de la administración de los ilegalismos. Nadie había observado que el poder no es el establecimiento de una ley, que el poder ni siquiera es la interpretación o la anuencia frente a una ley. No, el poder implica la tolerancia de factores que están más allá o más acá de la ley, pero como beneficio directo. En una palabra, aquí viene el problema. Está Foucault acusando al capitalismo moderno, contemporáneo, de esta manipulación constante de
los beneficios y de los dineros que los pueden beneficiar. Por ejemplo, podríamos decir lo que hace Zuckerberg, el dueño de Facebook, al vender las intimidades de todos los consumidores de Facebook. No hace nada fuera de la ley. En cierta medida, el sistema tolera la venta de esas libertades o de esas identidades de los consumidores y los consumos, puesto que eso genera una enorme cantidad de dinero. En una palabra, y aquí lo sabemos claro, así como decíamos que la pandemia fue hecha para las vacunas, acá podemos decir que Facebook es hecho para tener un catálogo de los consumos de todo un sistema de consumo poderoso, como puede ser Europa y los Estados Unidos, en donde las empresas aprenden sobre los consumos en las edades, en las clases sociales, en todas las diferencias sociales de todos los consumidores, ¿no? En una palabra, la venta de esas intimidades es el beneficio para todas las empresas. En una palabra, siempre el sistema contemporáneo, me estoy yendo al contemporáneo como un ejemplo nada más, es marcadamente ilegal. Y esa ilegalidad no la debemos combatir en términos de que es una mierda de ilegalidad. No, no. Y aquí viene un gran problema. Es lo concreto de un sistema. No se trata de, o sea, sería demasiado ingenuo pensar que eso es una corrupción. Esa visión es muy fuerte y sobre todo acá en un país en donde tenemos al contralor preso que está atendiendo desde la cárcel 4 y al defensor del pueblo en la otra celda defendiendo al pueblo pero desde la cárcel 4 de Quito. En cierta medida parece una paradoja, pero en otra medida, y aquí viene la significación del legalismo para Foucault, es que se nos comienza a acercar demasiado la corrupción como una forma de tolerancia y como un enriquecimiento, el cual el sistema siempre quiere esconder. En una palabra, hace poco con el fin de Trump y las discusiones que había sobre el supuesto fraude de Biden, supimos un montón de cosas. Y, por ejemplo, supimos, bastante simple, que todos los periódicos más importantes de los Estados Unidos estaban a favor de los demócratas y eran demócratas, ¿no? Y ellos no publicaban ninguna información que viniera del enemigo. En una palabra, después de ver eso, nosotros tenemos que entender que no hay nadie que cumpla la ley o que diga cumplirla, o por más que diga cumplirla, sino que el sistema en su totalidad manipula los ilegalismos como criterio de beneficio. Eso es un poco fuerte, digo, porque en cierta medida podría parecer como una justificación de la corrupción contemporánea. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en los análisis de Foucault y sobre todo en Vigilar y Castigar, Foucault piensa que la prisión es una administración de la burguesía del ilegalismo proletario. El poder en el capitalismo es el poder de la burguesía, de los ricos, y los ricos necesitan de la cárcel para producir la delincuencia. La cárcel es el escenario del ilegalismo como administrado por la burguesía, por la clase rica o por el poder, que hace de la prisión un beneficio para el poder, una producción de la delincuencia. Hace poco se divulgó acá en Ecuador una noticia en donde se decía que el presidente Moreno acusaba a Correa de haber reclutado a delincuentes para las marchas del 2019, de octubre del 2019. Esto que puede ser una más de los velos que nos indican los políticos a diario, nos distribuyen a diario, no está tan lejos de la idea de Foucault. Los policías buscan a los delincuentes en la cárcel, los liberan para que salgan a delinquir, pero les pagan a ellos. Y no solamente en el Ecuador, ¿no? ¿Sí está claro? Ahora, el problema que existe en los Estados Unidos ahora con el movimiento Black Lives Matter
es que ellos critican el crecimiento indiscriminado de la cárcel privada. La cárcel privada esto está fuera de Foucault, la cárcel privada es una forma de producir la delincuencia. En una palabra, podríamos decir, así como los psiquiatras y psicólogos ganan viajes como la familia entera, a Walt Disney en Miami, porque el laboratorio les premia con el médico que más pastillas antidepresivas número 25 vendieron a sus clientes. En una palabra, también el psiquiatra y el psicólogo nuestro también gana con estas formas, con estos criterios que están por debajo de la mesa, pero que son tolerados. Pues bien, en general la sociedad contemporánea, en su crecimiento, en su riqueza, podríamos decir que básicamente la Reserva Federal norteamericana es producto del lavado de activos, ¿no? Y la banca ecuatoriana también, en ella gira una enorme cantidad de dinero lavado del narcotráfico. En una palabra, ustedes me dirán, ¿hay narcotráfico? Hay narcotráfico porque es beneficioso. No me crean que porque hay un montón de estúpidos drogadictos, imbéciles y enfermos mentales. No, la cosa no es así. No, si no es, lo de menos es el enfermito este. Bueno, incluso es una ganancia para la propia sociedad que se vuelva enfermito y que pueda pagar médicos, medicinas y tratamientos en clínicas especializadas, ¿no? Pero el sistema se beneficia porque recuerden que los últimos 10 presidentes de México han sido elegidos por el narcotráfico, ¿no? Y en el Ecuador es exactamente lo mismo. Recuerden que supimos por ahí que Lenín Moreno no había salido elegido, sino salió elegido Lazo, pero habían manipulado la elección. Lo que quiere decir es que la manipulación de las elecciones y el poder que tiene el narcotráfico es el que elige presidentes. A pesar de que lo que digo puede como salir un poco del tema, pero lo que quiero decir es que los ilegalismos son parte de nuestra vida diaria. En una palabra, que cuando llegas al IES y estás en una oficina, si no robas, te votan. ¿Está claro? O podríamos decir en el sentido común, eres un marica. Tarde o temprano, todos deben tener rabo de paja para poder pertenecer a esas instituciones. No sé si me entienden cuando digo rabo de paja, es decir, todos tienen que haber robado algo para cuidarse mutuamente de no denunciar a nadie. Esto que digo puede sonar, oh, pero no me diga más, esto es terrible. No, no lo es. Creo que es ingenuo decir que es terrible. Creo que es parte del capitalismo. El capitalismo gana, el capital, la acumulación de dinero, gana a partir de las emergencias. Esto lo conocemos desde la época de George Bush, hijo, cuando en las Torres Gemelas, por ejemplo, cuando ellos utilizaban las Katrina, por ejemplo, para la transformación de la ley. Todas las emergencias, una doctrina neoliberal muy antigua, en todas las emergencias es posible reformar la ley sin que nadie se dé cuenta. Es decir, no hay alzamientos, no hay huelgas, porque hay un estado de emergencia. Piensen entonces y tengan la sospecha de que en nuestro tiempo han habido muchos cambios en la legislación universal del planeta y vean quiénes han sido los beneficiados y quiénes no han sido los beneficiados. Y cuando llegan a la conclusión, digan, bueno, eso es una muestra más de que es un sistema que tolera lo que le conviene. En una palabra, que los judíos ataquen a los palestinos, que no es la primera vez. Estamos en 300 muertos, en 2008 fueron 2000 muertos. Es muy beneficioso para el sistema armamentista mundial y sobre todo para Norteamérica, ¿no? En una palabra, hay muchos interesados en que la guerra continúe, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay un montón de otras cosas que no se saben y que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Vendría a ser Pues esto, vendría, perdón.
Tenemos una pregunta de Estefan, quiero leértela Ya. a propósito del tema. Vamos, dice, vemos que dentro de este ilegalismo que él pone en el centro del poder, siempre hay un límite cuantitativo de esa tolerancia. No se tolera cualquier ruptura de la ley. Como piensa él, ¿cómo piensa él la frontera entre lo ilegal no tolerado y el legalismo, lo ilegal tolerado? ¿Cómo el poder establece esta frontera? Eh, Depende del poder, es decir, de la región a la cual nos dediquemos. Por ejemplo, nos podríamos dedicar a los sacerdotes del Vaticano, ¿no? Si estudiamos la tolerancia de algunas actitudes, por ejemplo, la homosexualidad o el trato de fiestas homosexuales, podríamos decir que la curia las acepta. A vista y paciencia de nosotros, el público en general, no quiere manifestar esa aceptación. Ahí vemos claramente una tolerancia. ¿Y cuál es la razón de esa tolerancia? Obedece a esta, podríamos decir, a toda esta hipocresía que es el sacerdocio. El sacerdocio tiene que mostrar una cara, pero en realidad son hombres comunes y corrientes que se muestran con esta calidad de santos y puros, pero no lo son. Por ejemplo, lo otro es el hecho de que en el narcotráfico hay leyes, tú tienes que pagar y si no pagas te matan. En cierto sentido podríamos decir que um, supongamos que no pagamos, pero ofrecemos la casa, ya que no podemos pagar. En cierta medida, en el propio narcotráfico hay niveles de tolerancia, dependiendo siempre de los jefes. Primera idea, dependen siempre de los jefes, de la forma de administración, de la coyuntura de la institución o del momento histórico que se viva. Podríamos decir que antes de o en plena Segunda Guerra Mundial, uh, había cero tolerancia con respecto a las prácticas cotidianas del sistema. Lo que se trataba era de ahorrar y de estar en un estado de emergencia en donde no se pueden tolerar los ilegalismos tradicionales. Entonces, lo que te respondo, no sé si lo puedo hacer, es que, primero, depende del poder de la institución, del ejercicio, y sobre todo depende si esa institución está en un momento de sobrepoder o está en un momento de decadencia. Por lo general, la decadencia, igual que en la casa nuestra, en la decadencia hay nuevas leyes súper estrictas, ¿no? Si hay pobreza, no se puede gastar en más azúcar, no se puede gastar en más arroz, lo que significa que cuando hay sobrepoder y sobre el arroz y el azúcar y ya ni siquiera nadie regresa a dormir, porque cada uno tiene su departamento, la tolerancia es mucho mayor. Podríamos decir que hay una proporcionalidad o desproporcionalidad entre ¿cómo se llama? El momento del poder, el acrecentamiento y el decrecimiento. En el acrecentamiento hay la tolerancia, en el decrecimiento hay la intolerancia y el cuidado administrativo con respecto a lo más necesario y sobre todo lo que más beneficio o con lo que más beneficio se obtiene, ¿no? Eh, Hay una ley de inversión de polaridades que nos sirve para entender que en los momentos de crecimiento, de lujo, la tolerancia es mayor. En los momentos de pobreza es mucho menor. No sé si contesto. Tenemos también otro comentario y dice Estefan que sí le contestaste. Dice Edgar Vega nos consulta, ¿cómo aprecias el valor de la culpa en el mundo contemporáneo? Algo que es analizado por Foucault en su libro póstumo Historia de la Sexualidad 4, como un dispositivo propio del cristianismo que permanentemente se reedita. La prisión es, vigilar y castigar, el escenario del pecado. La contrición de la prisión, la contrición corporal, es una manera de vigilar y disciplinar al mismo tiempo al ciudadano con respecto a las faltas cometidas y a lo que no puede cometer. El escenario de la prisión, podríamos decir, es el escenario de que nos cuentan, el mito que nos cuentan de la llegada del alma muerta al hablar con Dios y a tener el gran juicio universal. eh, esta, la prisión es, podríamos decir, la culpa
situada en un escenario espacio-temporal en donde el sistema intenta introyectarla para salvar a la sociedad de esa contrición. Esto evidentemente que es muy hipócrita, ¿no? En el sentido de que si la prisión es la que produce la delincuencia, también sabe que la prisión vuelve más malo al malo y al delincuente más profesional. En cierta medida la tesis de que la prisión, además del escenario de la culpa o el escenario de la culpabilidad, un escenario de contrición y de dolor, es una especie de infierno acá en el urbanismo de la sociedad. Eh, lo que vemos entonces es que más que ser un espacio y un escenario, la prisión contiene siempre, y la culpa siempre va a ser la determinante en un sistema de comportamientos disciplinados que deben no solamente ser parte de la prisión, sino del hospital, del médico, del profesor, del psicólogo y de todos aquellos que ordenan a la sociedad como posibilidad del mantenimiento de ella. La culpa es, en la contrición cristiana, medieval, renacentista, hasta hoy, es la disciplina del consumo. La culpa es la que administra los consumos legales y los consumos ilegales, y establece un horizonte de control muy preciso, sobre todo en el sentido, como dice la persona que pregunta, en el sentido muy preciso de que siempre el mundo moderno y el poder del mundo moderno siempre es positivo, afirmativo. La sexualidad es escrita, no hay siglo más sexual que el siglo XX. Sin embargo, también es un siglo victoriano, es un siglo que todavía, algo así como que la apertura total de la sexualidad siempre está manifestada por un horizonte de culpa que es un sistema de control, ¿no? Esto es interesantísimo, pero claro, la persona que pregunta hace alusión al cuarto tomo de Historia de la Sexualidad que apareció hace, qué sé yo, 8 años, si mal no recuerdo, o menos, 5 años, en donde, claro, ahí se hace el estudio de la culpa en los monasterios medievales. Es muy interesante, pero muy bajoneante también. O sea, tú lees eso y algo así como, no quiero seguir leyendo porque me bajonea. O sea, esos seres que se golpean y que se dan contra sí mismos por mi culpa, porque no hay seres más culpables que los curitas, ¿no? Entonces, Sí. si somos curitas, culpabilicémonos. Otra pregunta es, ¿cómo aprecias la construcción del deseo y del sujeto deseante en Foucault? ¿Rompe o no la perspectiva hegeliana? Ah, un poco complicado eso. ¿Qué podría decir? Bueno, estos sujetos deseantes ¿cómo se llama? De Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo, ellos muestran que de ahí partió Foucault. A todo esto en Vigilar y Castigar les agradece por ese libro. La sociedad contemporánea manipula el deseo a través del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es una forma de prisión de la sexualidad del mundo moderno, ¿no? En donde divide, conceptúa a diferentes deseos y establece un código de comportamiento. Por eso que el psicoanálisis es en el Anti-Edipo de Deleuze, precisamente la prisión de la culpabilidad, la canalización de esa culpabilidad en todos nosotros como control de los instintos y la contrición, el control absoluto de los desvíos y de todo aquello que debe mantenerse como desvío, pero de acuerdo a la administración de la tolerancia e intolerancia. En cierta medida, a propósito de esto, habría que analizar el movimiento gay contemporáneo y el movimiento de las mujeres también, y de la libertad de la mujer y del género, etcétera, en el sentido de estos ilegalismos. Creo que son pocas las personas que han abordado esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en cierta medida yo creo que estas sexualidades alternativas están siempre presas de administraciones de ilegalismos, ¿no? Eh, el hecho de que las aceptaciones que se dan
podríamos decir que el avance del mundo LGTBI o el mundo gay es precisamente un avance lento, pero dentro del sistema de tolerancias, intolerancia de la que administras los ilegalismos. Yo digo, esto sería muy interesante que se lo estudiara, puesto que lo que nos permite entender es que también el control de ciertos comportamientos y la tolerancia o intolerancia depende de la administración de los ilegalismos. En fin, Bueno, esas son todas las preguntas que teníamos hasta ahorita. No sé si quieres cerrar con algo, Jorge Luis. ¿ya? El sistema del poder es, para Foucault, es algo mucho más amplio que una estructura del Estado, una estructura de una clase, como estructura ideológica, ¿no? Como estructura de control de la moral, la cultura y la sociedad en general. Es mucho más amplio porque rebasa toda circunscripción. El poder es toda la sociedad. Podríamos decir que también el animal, el perrito de la casa, también tiene formas y estilos de obedecer y de no obedecer. Podríamos decir que todo ser vivo vive de ese juego, algo así como cuando éramos jóvenes, la mamá se iba, cerraba la puerta para masturbarnos o para consumir alguna droga. Tarde o temprano, siempre hay en la administración de la vida formas de tolerancia e intolerancia. Pero verás, a propósito de la culpa, eh, la culpa siempre ordena, en cierto sentido, es una especie como de vigilante que ordena algo así como el más y el menos de tus instintos, ¿no? Y el hecho de que ese juego de acrecentamiento y decrecimiento del poder sea una manipulación universal de la sociedad en la que vives, tú también tienes, cada uno de nosotros tiene este sistema al interior de sí mismo. En una palabra, como me pasa como chofer en la ciudad de Quito, que te gritan hijo de tu mamá y otras palabras que no puedo publicar, porque cometiste un error, pero resulta que el mismo tipo que me grita a mí, que yo soy un pobre patán, etcétera, cometió el mismo pecado 2 cuadras antes. Y él se siente con un derecho maravilloso para ser el que administra la ley. En cierta medida, ahí vemos que Foucault nos enseña una doctrina del poder, un concepto del poder que todavía está vigente y que es y constituye un control total de nuestro cuerpo, lo que llama anatomopolítica, una política del cuerpo y de lo corporal, y estableció los reglamentos en los cuales vivimos hoy, en el sentido de la tolerancia con respecto a ciertos movimientos, a cierta, a cierta receta de la vida, como yo vivo al lado del Chaquiñán, en donde veo chicos y chicas Nike con bicicletas de $2,000, mientras más cara la bicicleta, más bello y bella eres. Veo que en definitiva el mismo sistema de la salud, algo así como sale a andar en bicicleta, ya no es por la bicicleta ni por la salud, sino es por ver a las chicas o a los chicos y en definitiva, ahí tenemos otro sistema de administración contemporánea, las dietéticas, los vegetarianos, los que fuman, los que no fuman, que son todas formas de hipocresía en las cuales no se alimenta verdaderamente el concepto y se administra verdaderamente a través de un fin y de un beneficio, por ejemplo, el no comer carne o el no fumar. Tarde o temprano son siempre juegos de tolerancia, intolerancia y de administraciones personales, ¿no? En fin, sobre el tema podríamos hablar un semestre entero. Así que verán, esto es Sí, un abreboca del asunto y tampoco me interesa así algo así como meterme en profundidad, puesto que uno se vuelve demasiado aburrido, demasiado intelectual. Y como les decía al comienzo, la filosofía es complicada por naturaleza. Y como decía Nietzsche, a los más atrevidos y valientes les hace muy bien y a los débiles les enferma. Gracias.
Muchísimas gracias, Jorge Luis. Nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando. Espero que podamos como coordinar algún otro encuentro. Claro, me Y avisan. sí, yo feliz. Entonces ya nos quedamos ahí pendientes. Muchísimas gracias por asistir. Les recuerdo que este fin de semana estamos con descuentos en la librería, con el 30% de descuento. Si acaso les interesa libros de Michel Foucault, contamos con varios de nuestra casa editorial y que estarán con descuento. Muchísimas gracias. Bien, nos despedimos. Sí, Chau, chau. Gracias a todos. chao. Nos vemos.